y está directamente relacionada con los valores de la persona que tiene la mano. La resolución 3280 nos dice que el servicio de la interrupción voluntaria tiene estos objetivos: reconocer el derecho de las mujeres a la autonomía, de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a la autonomía y la autodeterminación; reconocer además el derecho a la libertad, la dignidad, igualdad, a no discriminación, además de informarle a las mujeres sobre las opciones. Esta es otra de las informaciones y de los objetivos de la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, vimos en la tarea número 1 que debíamos caracterizar los servicios. Vimos que, por ejemplo, un servicio o una institución dijo no aplica, pero ya vamos a ver por qué algunas actividades de este tramo de la ruta sí aplican para todos los prestadores. Informar a las mujeres sobre la preparación y ejecución de los procedimientos, que ellas sepan qué es lo que va a ocurrir. Garantizar el acceso y tratar con eficacia las complicaciones. La resolución 051 del 2023 modifica en parte algunos conceptos de la 3280 y tiene otras cosas que adiciona, que son muy interesantes, muy necesarias, y es sobre todo hace énfasis en los estándares de calidad. Entonces debe prestarse con oportunidad, disponibilidad, accesibilidad, seguridad, integridad, pertinencia, aceptabilidad, satisfacción, eficacia, eficiencia y continuidad. La jefe Josefina está escribiendo. Las atenciones y procedimientos para la interrupción voluntaria, entonces se deben prestar a partir de la manifestación de la niña, del adolescente o de la mujer. Es la solicitud porque ella tiene esa intención. Entonces requiere además informarse en qué consiste para poder decidir autónomamente. En estas mujeres antes de 24, hasta las 24 semanas, no hay que justificarla por una causal, y esa fue una de las respuestas que con mayor frecuencia tuvo error en el pretest, y ya ahora me voy a dirigir al pretest. Voy a compartirles con ustedes la pantalla del pretest en un momento. Solo para los embarazos mayores a 24 semanas, o sea, 25, 26 en adelante, profesionales de la salud deberán identificar la configuración de las tres causales que están contenidas en la sentencia C355. Entonces vamos a mirar estas dos sentencias. La sentencia C055, que es la del 2022, dice que el aborto se despenaliza antes de las 24 semanas. Entonces las mujeres pueden acceder sin necesidad de una certificación para realizar la interrupción voluntaria. Lo que decía la sentencia C355 del año 2006 es que las mujeres podían acceder a la interrupción voluntaria si cumplía cualquiera de estas tres causales: que la continuidad del embarazo representaba un riesgo para la vida o la salud física, mental o social de la mujer o persona gestante, y debe ser certificada por medicina o psicología; cuando existiera una grave malformación del feto que implicara que probablemente no sobrevivirá en el ambiente extrauterino, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acceso sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos. Entonces,
La CES 355 del año 2006 autorizaba la interrupción en estos tres momentos, con estas tres causales. ¿Qué hace la sentencia 055 del 2022? Dice, antes de las 24 semanas, las mujeres pueden acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de que se les certifique. Por eso decíamos, con solo la solicitud, y pues por supuesto, debe ser atendida, no es que vaya y hágase su interrupción sin que se le atienda para explicar qué es lo que va a pasar. ¿Por qué se decidió esto? Porque prohibir el aborto y penalizar el aborto no protegía, no conseguía el fin que se quería. Entonces, la penalización era para proteger la vida, pero lo que pasaba es que algunas mujeres sí accedían y otras mujeres no accedían a la interrupción. Unas lo hacían de manera legal y otras de manera ilegal. Y estas personas que hacían de manera ilegal generalmente eran personas con menos capacidad de acceso por temas de domicilio lejano, de estrato socioeconómico, de nivel educativo. Entonces, esto en lugar de facilitar un derecho, lo que estaba era creando un sesgo entre estas mujeres. Ese es como el argumento más grande que tiene la sentencia para despenalizar. A nivel del departamento y de los territorios en donde hay población indígena, teníamos la resolución 536 del 2 de octubre del 2023, perdón, teníamos la resolución 050 del 2 de julio del 2020 que establecía un procedimiento en que las mujeres afiliadas a la Asociación Indígena del Cauca, y esto había generado problemas pues, en donde hay usuarias pertenecientes que generalmente son de comunidades indígenas, entraban como en un lío de que tenían que solicitar la autorización ante las EPS, ante la EAPB, y esto ante las autoridades indígenas. El 2 de octubre del 2023, la resolución 536 dice que la AIC dará el respectivo trámite a las solicitudes de IBE conforme a lo establecido en la sentencia C055. Entonces, en este momento no hay una diferencia para el acceso, aunque aquí el artículo 4 dice que esta resolución que les estoy comentando aquí será discutida con cada uno de los pueblos indígenas, y seguramente se van a tomar otras medidas. Entonces, pero en el momento, el acceso a la interrupción para poblaciones indígenas tampoco tiene un manejo diferencial, sobre todo desde la parte legal, porque vamos a mirar más adelante qué otras implicaciones tendría. ¿Qué talento humano sería el encargado de la prestación del servicio? Y está aquí en rojo, debidamente entrenados. El equipo de profesionales, enfermería, medicina especializada, que puede ser obstetricia o medicina familiar, psicología, trabajo social. Dice que no tener todo este conjunto no debe ser una barrera, pero también la resolución 051 me incluye a estas otras personas del talento humano en salud, auxiliares de enfermería, parteras, agentes de salud comunitarios, agentes de la medicina tradicional y complementaria. Deben ser personas del talento humano con capacidad para orientar y apoyar para poder acceder, o sea, facilitar una información verdadera para poder acceder a los servicios. Había mucho lío, o hay todavía mucho lío por ahí ustedes, con frecuencia entre ustedes se comentan casos y con frecuencia uno encuentra casos en donde la señora no pudo acceder en este momento, eh, aunque creo que con esta resolución se busca dar fin o por lo menos evitar que ocurran con tanta frecuencia. Entonces,
Los estándares de protección son las garantías mínimas de la atención y dice que el servicio es de carácter esencial y urgente. Por tanto, se debe garantizar en todo el territorio y no discrimina, no discriminación por concepto de pertenencia étnica, grupo poblacional especial, edad. Incluso las migrantes tienen estos mismos estándares, que es recibir información oportuna, tener acceso y disponibilidad de los servicios, tienen el derecho a decidir de manera libre sin que se estigmatice ni a la mujer que solicita la IVE ni al profesional de salud que la practica, el deber de confidencialidad, que yo creo que con este hemos tenido un problema grande, sobre todo en los municipios pequeños, porque se filtran informaciones, derecho a la intimidad, el acompañamiento solamente si ella lo solicita, pero además el hecho del reporte debe también garantizar, del reporte al sistema de salud debe garantizar la intimidad y en la denuncia se debe garantizar la intimidad. Entonces, el proceso de atención. Sí. ¿Cómo hago para? El proceso de atención tiene estos 5 pasos grandes del proceso de atención en interrupción. El primero es una consulta inicial, que lo que es el primer contacto, va a hacerse una historia clínica para poder identificar posiblemente las causales. Después de que o la mujer solicita, entonces vamos a hacer la asesoría y orientación para que la señora o la niña tome la decisión. Luego vamos al procedimiento de interrupción, que es farmacológica o no farmacológica, que puede ser ambulatoria o intrahospitalario y que puede ser en el nivel básico o complementario. Después del procedimiento se debe garantizar la asesoría y la provisión anticonceptiva. Dentro de las preguntas que hicimos antes del encuentro, preguntábamos con qué frecuencia en sus territorios las mujeres post-IVE están saliendo con anticonceptivos. Y bastantes pensé que íbamos a tener más siempre y casi siempre, y tenemos bastante a veces. Entonces es preocupante, y después esto es una oportunidad perdida muy valiosa, porque esta señora requiere una asesoría en anticoncepción. Requiere planear su futura gestación y requiere evitar gestaciones no deseadas. Y la consulta de seguimiento, que es después de realizarse el procedimiento. La oportunidad hace referencia a que desde la consulta inicial y la solicitud inicial de la señora o de la niña o de la mujer, la persona con capacidad de gestar, hasta el procedimiento no deben transcurrir más de 5 días calendario. Y es una medición muy importante que se tiene en cuenta en la oportunidad y calidad de los servicios. Por supuesto que hay situaciones como, por ejemplo, que llegue una señora que está anticoagulada, pues tendrá una justificación para que podamos hacer el cambio del anticoagulante de warfarina por heparina para que el procedimiento sea más seguro. De pronto este caso nos pueda dar tiempo, pero debe tener una justificación. La señora con una cardiopatía descompensada, pues tengo que compensarla para poder hacer el procedimiento. Pero la mayoría seguramente la exigencia desde la superintendencia y desde lo que representa la exigencia de de la resolución es que se cumpla en 5 días calendario. Entonces, el primer contacto, la consulta inicial, puede darse en estos 3 momentos. La señora o la mujer solicita directamente la IVE porque ella está enterada y tiene cualquier motivo que sea, solicita la IVE. Cualquier motivo podría acceder a ella si tiene 24 o menos. O puede ser que yo en el control prenatal
le informe que tiene derecho a acceder, que es un deber del control prenatal informarle a la señora acerca de la sentencia y de las dos sentencias y que ella tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria y de pronto ya diga, sí, no lo había pensado, pero no sabía, pero sí tengo tantas cosas que seguramente es una decisión que puede tomar. Y, o que en el control prenatal, una mujer que yo le dije a las 12 semanas que la vi, todo va muy bien, ella estaba muy contenta, un embarazo deseado, pero cuando le hicieron la ecografía de la semana 11 14 por ejemplo, se dieron cuenta que su bebé viene con acrania, es decir, no tiene formado el sistema nervioso central adecuadamente y su cerebro está expuesto, su masa encefálica está por fuera porque no tiene una calota que lo cubra. Esa configura una anomalía congénita que es incompatible con la vida. Entonces, a pesar de que ella deseaba su gestación, quería tener un bebé, ella y su familia, cuando se entera de esto, ella puede decir, voy a hacer la interrupción. Entonces, la consulta inicial tiene estas tres entradas, por eso debemos, cuando me llamaba la atención, cuando revisamos la oferta de los servicios, que de pronto esta información pasaba como que no se ofertaba. Entonces, ¿qué queremos en esta consulta? Identificar cuál es la voluntad de la gestante. Yo decido continuar mi embarazo o yo decido hacer la interrupción y consignar en la historia clínica, valorar la salud integral, física, social, mental, emocional, porque ahí puedo identificar causales que podrían, o condiciones que de continuar la gestación podrían poner en peligro su salud o su vida, identificar factores de riesgo, saber si está embarazada, por ejemplo, una señora que solicita interrupción porque tiene un retraso, pero todavía no se ha hecho la prueba, entonces de verdad es que está embarazada, saber cuánto tiene de edad gestacional y la edad gestacional es muy importante hacer el cálculo, saber si está a nivel intrauterino, identificar si existe alguna causal solo si me encuentro ante una gestación de más de 24 semanas, si tengo una gestación de 10 semanas, con solo la solicitud de la señora, por ejemplo, o de 16 semanas, con solo la solicitud de la señora, no debo justificar alguna causal. Bueno, ustedes me comentaban cuando preguntaba, la pregunta A que la hicimos para todas. Me decían, porque tuvieron una relación extramarital, porque tuvieron un fallo en el método anticonceptivo, porque no planean las gestaciones, porque son muy jóvenes, porque son muy mayores. Pueden ser muchas las causales o puede ser porque ella ya no tiene empleo, puede ser porque tiene otros hijos, porque tiene una situación laboral o familiar muy difícil. Y van a ser unas causales similares, pero no necesitan la certificación para acceder al proceso. Siempre se debe detectar coerción o violencia, que ella esté decidiendo continuar con el embarazo o interrumpirlo porque alguien la está obligando a hacerlo y siempre se debe suministrar información. Vamos a ver en qué términos debemos dar esa información. Se debe garantizar la intimidad, no debo exigirle la presencia ni de su pareja, ni de su representante legal, ni de su papá, ni de su... Sí, entonces debo conversar a solas con ella precisamente para detectar coerción o violencia. Y por supuesto, las menores en el proceso de atención, dependiendo de la posición de los padres, entonces hay que conversar con ellos, pero prima la decisión del adolescente y ya vamos a ver. En la consulta inicial es muy importante conocer la edad gestacional entre otras cosas, como la historia clínica completa, porque la historia me va a hablar lo que les decía ahora. Una mujer que está anticoagulada con warfarina, por ejemplo, y yo tengo que cumplir en 5 días y le mando el medicamento y resulta que ella me hace una hemorragia incontrolable. Entonces, eso es porque no hice una historia clínica completa, ¿sí? Entonces, debo hacer una historia clínica completa como cualquier proceso de atención. Debo conocer cuál fue la última regla. Entonces, si alguien me quiere o escribimos en el chat, una mujer que tuvo una última regla el 10 de abril a hoy 13 de junio, ¿cuánto tiene edad gestacional? Quiero mirar en el chat ustedes que me contestan. ¿Aló?
¿Aló? ¿O Hola, alguien? Doxita, Sí se te no te escucho. escucha. ¿No me escuchan? Ya están escribiendo resultados. 9.1, 9 semanas, un día. Bueno, entonces voy a recordar el cálculo de la edad gestacional por fecha de última regla. Entonces, la fecha de última regla fue el 10 de abril. Yo puedo tener un calendario de estos pegados en la pared o usar el calendario de mi celular y entonces podría coger, fue el miércoles 10 de abril. Al miércoles 17 va una semana, al miércoles 24 2, al miércoles 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 12 de junio completó 9 semanas y hoy que es 13 tiene 9 semanas y un día. Bueno, esto o puedo decir fecha de última regla el 10 de abril, al 10 de mayo sería un mes y al 10 de junio serían 2 meses. Y ese 2 meses lo multiplico por 4.5, o sea que el 10 me darían 9 semanas y serían 9 semanas y hoy 3 días. Es importantísimo el cálculo de la edad gestacional. Precisamente, muchas gracias por la participación. Precisamente porque no es exigible hacer una ecografía para estimar la edad gestacional. La edad gestacional se debe hacer con el cálculo. Por supuesto, si yo tengo una señora que tiene una amenorrea no confiable, es decir, no recuerda la fecha de la última regla, aunque si está solicitando IVE es porque sabe que tiene un retraso, seguramente conoce muy bien su fecha de última regla. O estaba usando anticonceptivos hormonales en los últimos 3 meses, entonces lo suspendió hace 2 meses, todavía no es una última regla confiable, entonces tendría yo ahí dudas, o está amamantando y eso en lactancia se altera no es confiable la última regla, o es una señora que no tenía ni idea cada cuánto le llegaba el periodo. Pero la mayoría podemos establecer una fecha de última regla confiable. En este caso, de que tengamos una amenorrea no confiable, que no tengamos certeza de la fecha de última regla, pues si existen dudas, ahora vamos a ver cómo al examen físico podemos apoyarnos. Si existen dudas acerca de la edad gestacional, se debería solicitar una ecografía, solo en esos casos. Debemos tener en cuenta antecedentes médicos, familiares, personales, antecedentes obstétricos, cómo han sido sus partos anteriores, cómo ha sido la terminación, si ha tenido otros abortos, si ha tenido, cómo son sus antecedentes, eh, o si es que tuvo una preeclampsia severísima y le dijeron su merced no se puede volver a embarazar jamás, entonces bueno, vamos creando también una historia que nos permite tomar decisiones, informar a la señora para que tome decisión. ¿Cuáles son las condiciones psicosociales para identificar cómo el embarazo, la continuidad del embarazo podría afectar su estado emocional? Ver cómo está, si hay tensión emocional, esto lo vemos a través de la escala de riesgo biopsicosocial, si hay tensión emocional, si hay cambios en el humor, si hay signos y síntomas neurovegetativos, saber cuáles son las redes, la condición socioeconómica y la subsistencia. El examen físico debe ser completo y en el examen bimanual necesitamos revisar si hay signos indirectos de embarazo, directos de embarazo, el cuello reblandecido, el útero blandito y aumentado de tamaño. Generalmente en las primeras, hasta la semana 16, el tamaño del útero que tocamos o que identificamos a través del examen bimanual se correlaciona muy exactamente con la edad gestacional. Entonces, si tocamos un útero de más o menos 8 semanas, de 8 centímetros, es más o menos una gestación de 8 semanas. Pero podemos encontrar que el tamaño del útero no concuerda. Encontramos, la señora me dice, por ejemplo, esta señora que tiene 9 semanas
pero yo la toco, le hago el tacto vaginal y encuentro un útero más grande, lo encuentro casi a nivel del ombligo. Entonces, esto, por ejemplo, tengo que mirar si es que hay un error en la última regla, porque está muy grande, o generalmente cuando tiene un tamaño uterino que no concuerda porque está pequeño, debo pensar en que no está dentro del útero, sino que está por fuera, o que fue un aborto retenido y entonces por eso no ha crecido. Pero si lo encuentro por encima, o sea, ella tiene un retraso de 8 semanas y yo encuentro un útero de 12 centímetros, puedo pensar, o de 14, en un embarazo múltiple, o que la señora tiene miomas, o hay una enfermedad trofoblástica. Entonces, tampoco es cierto que ninguna interrupción voluntaria del embarazo necesita ecografía. Entonces, si yo como un clínico que hago el examen, la historia clínica, tengo una duda sobre la amenorrea, o tengo una duda porque al examen físico encuentro un útero muy pequeño que no se correlaciona con la edad gestacional, o muy grande que tampoco lo hace, pues tengo que solicitar una ecografía para confirmar. Sin embargo, la solicitud de una ecografía de rutina no puede ser una barrera, como suele ocurrir, que retrasa el acceso a la interrupción voluntaria. Debo identificar si hay enfermedades infecciosas, si hay flujos, si hay inflamación del cuello, y si hay, por ejemplo, el herpes virus, si hay condilomas, y tratar, pero el tratamiento no debe retrasar el acceso. Entonces se debe iniciar el tratamiento, por ejemplo, de una vaginosis bacteriana, que es un flujo amarillo verdoso de mal olor con metronidazol, al mismo tiempo que inicio el manejo medicamentoso. Los paraclínicos que se solicitan, que se requieren, sería la hemoclasificación, pues por el riesgo y su inmunización, ya vamos a ver en qué casos. La prueba rápida para VIH y sífilis, que se debe ofrecer a todas las mujeres en gestación, durante la gestación, durante o después de un aborto, siempre se recomienda tamizar, y el hemograma ante la sospecha de que hay anemia. Las ecografías, entonces aquí está como en qué casos la solicitaría: en primer trimestre si sospecho embarazo ectópico, trofoblástica u otra alteración. Entonces ya le decía si está muy pequeño o si está muy grande el útero. Y si después de un embarazo, o que no encuentro un útero aumentado de tamaño y estoy sospechando un embarazo ectópico y ella tiene más de 6 semanas, en este caso, no solo es hacer la ecografía en primer nivel, sino que requiere vigilancia con ecografía y ver si se trata de un embarazo ectópico. El temor de pronto más frecuente de hacer la inducción médica, la interrupción voluntaria del embarazo medicamentosa en los primeros niveles es: ¿y qué tal que sea un ectópico? Y esto creo que lo vimos en la reunión que se hizo del ministerio el jueves anterior con la doctora Laura Gil de Oriéntame, y entonces ella nos recordaba que por fortuna, como son mujeres que se les dio el medicamento, están más enteradas de cuáles son los signos de urgencia, y si se trata de un embarazo heterotópico, es decir, que está dentro del útero, pero también en una trompa tenía dos embarazos a la vez. Como ella sabe cuáles son los signos de alarma, el dolor intenso que no cede, el sangrado, pues consulta más fácilmente. Entonces creo que nos invita también a que le perdamos un poco el temor al manejo a nivel a primer nivel, o muy temprano en la gestación. En caso de que se requiera ecografía, se recomienda que ojalá no se haga enfrente de las otras mujeres que están haciéndose ecografía y que están gestando un bebé con intención, porque pues si por la razón que sea, porque su bebé viene con anomalía, le va a causar mucho dolor, pues ver otro bebé que de pronto tiene esa capacidad de supervivencia, o si ella definitivamente ha decidido por otras situaciones personales, sociales, de salud mental, física o social, pues le va a aumentar su sensación de culpabilidad, o bueno, entonces se recomienda que se haga en otro entorno, que no se obligue a las mujeres a ver los latidos y la viabilidad, a menos que ella lo solicite.
Bueno, entonces eso con respecto a la historia clínica, el examen físico y la solicitud de los exámenes de rutina, hemoclasificación, VIH, sífilis, hemogramas y sospecho de anemia y la ecografía solo en ciertas ocasiones. ¿Qué más debo identificar en esta? Esto es en la consulta inicial, todo lo que hemos visto de la consulta inicial. El siguiente paso que les mostraba de los 5 pasos de la interrupción es la orientación. ¿Qué principios tiene la orientación? Debemos garantizar la autonomía y permitir el ejercicio de la mujer a decidir. Entonces, y debemos explicarle a las mujeres ante la identificación de una causal o ante la solicitud de una interrupción voluntaria, porque a veces muchas mujeres están angustiadas con ese resultado y ellas vienen a solicitar una interrupción, pero no saben que tienen otras opciones. Entonces, tiene o la opción de interrumpir o la opción de continuar y de continuar su gestación tiene la opción de tenerlo en crianza, por ejemplo, el embarazo no planeado, pero sí deseado, de pronto lo que la señora necesita es un apoyo social o necesita quien le ayude a tramitar su solicitud, o sea, necesita, bueno, hay que mirar en ocasiones o continuar y darlo en adopción. Entonces, hay que informar sin tratar de persuadir que la señora tiene derecho a interrumpir, a continuar y asumir la crianza y a continuar y darlo en adopción. Tiene derecho a un diagnóstico integral y oportuno y la participación del compañero, padre, madre o cualquier otra persona se autoriza solamente si la mujer se permite solamente si la mujer lo autoriza explícitamente. En la toma de esta decisión, es ella quien está ejerciendo el derecho. Y cuando yo como profesional de salud identifico alguna causal, tampoco puedo obligar a la señora que haga la interrupción. Es ella quien decide sobre el riesgo que está dispuesta a asumir o no. Podemos identificar mujeres con enfermedades como por ejemplo una trombosis venosa profunda que la va a poner en riesgo, una cardiopatía que se va a descompensar, que sabemos que está descompensada y que seguramente, pero yo no puedo obligar a la señora, pero sí debo dar una información suficiente para que ella decida pues, cuál es la opción que va a elegir. La orientación y asesoría puede ser dada por psicología o trabajo social, pero también por un profesional de salud capacitado en derechos sexuales y reproductivos. Entonces vamos a ver cuando preguntamos en las asistencias técnicas cuál es la capacitación que se recibe, que debería recibir, pues no es solamente en hacer la fórmula, en identificar la causa, en hacer la historia clínica, sino también en derechos sexuales y reproductivos y es en la facilidad de informar siendo empático y de tener la capacidad de usar palabras que la señora comprenda y de una mejor manera que no se sienta juzgada. A toda mujer se le debe hacer esta orientación, a toda mujer que decide IVE, entonces, no, que es que hay que remitirla para que la psicóloga, o espérese que la siguiente semana es cuando viene la psicóloga, o la trabajadora social tiene consulta. Acuérdense que son 5 días calendario de oportunidad. Debe hacerse de manera estructural. Es un espacio en donde se debe respetar la privacidad, confidencialidad y se debe proteger la información y lo que busca es apoyar a la toma de la decisión, mejora los resultados porque la señora decide libremente pero informada y garantiza el derecho a la procreación en condiciones seguras, porque ella, si no encuentra una asesoría con la suficiente confianza, puede decidir, yo me voy a hacer una interrupción allá en X punto en donde de pronto no se cumple con las condiciones de seguridad y exponer su vida. Fortalece aspectos preventivos, porque además voy a informarle pues, qué otras herramientas tiene para cuidarse. Certifica esta orientación certifica que existe la probabilidad de daño. Yo puedo decir que sí existe el riesgo de que ella haga
una tormenta tiroidea, por ejemplo, en caso de un hipertiroidismo, y eso es muy grave con ella, pero yo no puedo ni buscar ni argumentar si ella debería o no interrumpir el embarazo, pero yo sí le debo informar a ella y debo certificar sin saber si esto es muy intenso o no intenso, si es un altísimo riesgo o es apenas un riesgo. Es la señora la que debe decidir si lo va a asumir o no asumir. Entonces, esta asesoría, y aquí está como resumido, no intenta imponer valores, que yo no estoy de acuerdo con la IVE, entonces no aborte, ¿sí? No acceda porque es ella quien lo va a hacer. No pretende cambiar la decisión de las mujeres, pero sí informarle que existen opciones. No aconseja, no juzga, no adoctrina, no cuestiona, no revictimiza, no impone. Es una tarea muy difícil para el personal de salud porque como personas tenemos unas vivencias que pueden influir en esta tarea, pero de eso se trata ese entrenamiento del personal de salud para poder dar una información que trate de no hacer esto en las pacientes. Permitirle la expresión abierta, promover la autonomía, revisar para lo que para ella significa y qué ideas y temores tiene en lo que está viviendo en este momento, identificar herramientas disponibles para poder afrontar la situación. Resulta que ella tiene mucho temor pues por su condición, pero no ha identificado de pronto en medio de este estrés que le está generando la noticia, no ha identificado que tiene un contexto que de pronto le puede apoyar. Entonces, no es cambiar la información, no es cambiar las decisiones, pero sí permitirle una información que ella diga, de pronto puedo acceder, decido hacerlo en condiciones seguras o decido continuar y después darlo en adopción. O de pronto es posible continuar la crianza después de recibir una información sin adoctrinamiento. En todas las consultas de IVE hay que descartar que no esté siendo presionada para continuar su gestación o para interrumpir. En cuanto a las causales, que sería para las mujeres que tienen más de 24 semanas de gestación, habría que verificar los requisitos para poder expedir el certificado y medicina general o cualquier otra rama de la medicina, podría certificar cuando la continuidad del embarazo representa un riesgo para la vida o la salud física, mental o social, o cuando el feto presenta alguna malformación incompatible con la vida. Ahora, hay muchas malformaciones que son compatibles con la vida, pero que pueden afectar la salud física, mental o social. Entonces, por ejemplo, recordamos un caso de una señora que había tenido 2 hijos con Amelia, o sea, nacieron sin sus bracitos, eh, y entonces estaba esperando un tercer hijo y esa no es una anomalía incompatible con la vida. Pero la situación de esta mujer que tenía que cuidar a sus otros 2 hijos, seguramente su salud física, mental y social iba a estar afectada. Entonces, la justificación no es la malformación, sino el impacto que esta anomalía tiene en la salud integral de la mujer que está gestada. Y psicología podría expedir el certificado cuando la continuidad del embarazo representa riesgo para la salud mental o social. La única exigencia para quienes pide el certificado es que actúe conforme a los estándares éticos de la profesión. No se requiere que sea un perinatólogo el que certifique. Bueno, ¿A qué hora llega por mí, Juliana? A las 6:30. no se necesita que sea el obstetra que certifique, puede hacerse por medicina general. En caso de violación, la falta de denuncia no puede ser una barrera. La IVE hace parte de los servicios integrales a la que tiene derecho la víctima de violencia sexual y no requieren la denuncia. Entonces,
Si ella no trae la denuncia, el profesional de salud debe dar aviso de la violencia sexual y ahí se empezaría el trámite ante la, ante la justicia y ya se radicaría una demanda debidamente pues autorizada o puede un familiar de la mujer que se enteró, cualquier persona que se entere podría informar sobre la violencia. No, el acto de violencia tiene un carácter no conciliable, entonces está denunciado, ella puede acceder por esta solicitud y es una urgencia médica independientemente del tiempo entre la agresión y la consulta. Y la resolución 051 me habla de único requisito. Entonces yo, para la causal de salud física, vida o salud física, mental o social, el único requisito es un certificado expedido por cualquier médico, no necesariamente especialista o médico tratante, y en la parte social, por psicología, sería el único requisito. O si el feto presenta alguna malformación, es el único requisito para poder acceder. En caso de violación, pues se requiere la copia de la denuncia, recordando que la denuncia la puede interponer cualquier persona que se entere y en cualquier momento. Y para las menores de 14 años no hay que exigir la denuncia, porque de acuerdo a la legislación colombiana, una gestación en una mujer menor de 14 años por sí misma constituye un acto de violencia. Entonces, hay que considerar estos son los únicos requisitos y paso porque más adelante vamos a ver que la resolución 051 del año 2023 dice que van a haber sanciones precisamente porque hay muchas barreras que se imponen para el acceso a este servicio. La información, primero debo escuchar y aclarar los temores y dudas que tienen las mujeres, responder preguntas y exponer objetiva e imparcialmente las alternativas, que no solamente es la interrupción, sino que puede continuar y criar o dar en adopción. Y una vez que yo le he informado a ella, a la señora, a la mujer que está esperando o a la persona con capacidad de gestar, debo informarle, una vez que ella ya decidió que definitivamente ella va a hacer la interrupción voluntaria, debo informarle cuáles son las opciones de tratamiento, en qué consisten a rasgos generales, cuáles son los riesgos y ventajas, qué sucederá, qué va a sentir y más o menos cuánto tiempo va a durar el proceso, en cuánto tiempo va a retornar la fertilidad, porque entonces después viene una y otra interrupción, pero no es una falla de la persona, sino del sistema que no ha hecho una atención y una anticoncepción. ¿Cuándo puede retornar a su actividad normal, incluyendo las relaciones sexuales? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos y su elección? Promover todas las acciones en salud sexual y reproductiva, explicarle muy someramente el marco legal que la protege. Entonces aquí, por ejemplo, cuando preguntamos en la interculturalidad, en las preguntas previas, muchas personas me respondieron todavía desconociendo que existe esta resolución del 2023 que echa para atrás, por lo menos hasta que los pueblos indígenas tomen otra decisión, que ya las mujeres por su pertenencia étnica no tienen diferencia en el acceso y no tienen que hacer todos esos trámites ante las autoridades indígenas y que necesita dar su consentimiento informado. Entonces, la resolución dice que hay unas prácticas indebidas y de pronto esto es a lo que cuando hacemos la notificación de los casos de interrupción voluntaria, pues debemos revisar cuáles son, pero además de notificar cuáles han sido las barreras, son las que debemos evitar porque existen sanciones administrativas, disciplinarias o penales a partir de la resolución 051. Se puede sancionar y pues tampoco queremos en este proceso. No se deben planear juntas médicas para ver si se debe o no hacer
la interrupción, por supuesto, si se trata de un caso complicado, pero no es para saber si se debe autorizar, sino qué cuidados particulares, como por ejemplo una señora con un problema de coagulación en estudio por hematología, una señora con una cardiopatía. Este tipo de junta médica para el manejo sí procedería, pero no para la decisión de si se autoriza o no se autoriza. Las remisiones, por ejemplo, es que la psicóloga solo la puede ver dentro de 8 días. Acuérdense que debemos tener personal entrenado también, a menos que la señora solicite una valoración antes de acceder a la IVE. Exigencia de requisitos adicionales y por eso les hacía Yo reviso, llego y reviso la por eso grabación les del hacía código ese y le cuadrito de los requisitos. Se requiere únicamente la certificación de la causal o la denuncia, pero si es un acceso en una menor de 14 años, no se requiere tampoco la denuncia. Que se hagan pactos individuales o colectivos para decir que es que nosotros somos objetores, entonces todos en esta institución, ninguno va a hacer la interrupción, entonces no se pueden hacer de manera colectiva. Ya vamos a ver más adelante la objeción de conciencia. Desconocer injustificadamente una certificación. Es que lo certificó la doctora Peña, pero ella no trabaja con esta EPS. Entonces yo no le hago, tengo que pedirle cita con el otro doctor para que lo certifique porque yo no, sí, entonces, claro, si yo sé que es una persona que justificadamente debo desconfiar de esa certificación, entonces, pero es una barrera que no se reconoce, que es una práctica que se reconoce como indebida o una barrera. Dar o promover información engañosa sobre la IVE o no suministrar también es otra práctica indebida, o cualquier otra que constituya una barrera en el acceso, que pida autorizaciones, que pida consultas, que pida pasos innecesarios. Y establece las sanciones de esta resolución. Entonces, como debemos tener información y darle a la señora las opciones de manejo para la interrupción, tiene dos grandes grupos, uno que son farmacológicos y otros no farmacológicos o quirúrgicos. Entonces, dentro de los farmacológicos, si se usa mifepristona más misoprostol, la efectividad es del 95%. Cuando preguntamos en los servicios de interrupción en las 25 instituciones que están participando en el proceso del diplomado, en solo 2 sitios hay mifepristona. Entonces están haciéndose solo con misoprostol. Mire que la efectividad es el 85%. Entonces El celular mismo. luego hay que revisar la mifepristona por ahí en alguna de las observaciones, cuando hicimos ese instrumento número 1, nos decían que por costos, pero entonces mire si de verdad es costo-beneficio, porque si lo hago con mifepristona o misoprostol, solamente entre el 1 o 2% van a requerir un procedimiento complementario, pero si lo hago solo con misoprostol, hasta el 10 o 15%. Entonces, mire que costo-efectividad tenemos que también ver cuando planeemos la prestación de los servicios. Dentro de los no farmacológicos o quirúrgicos, estaría la aspiración manual endouterina o la aspiración endouterina eléctrica. No manual, sino electrónico, eléctrico. Y la dilatación y evacuación. Y la OMS y la guía a nivel de país y la resolución 051 nos dice que el degrado uterino o curetaje no es un método de elección para la IVE, pero resulta que este es el procedimiento que se está ofreciendo. Entonces debemos revisar también en los niveles complementarios que estemos ofreciendo dilatación y evacuación. Es un procedimiento que requiere un entrenamiento especial, entonces revisemos este proceso. Si no tengo disponible mi nivel de atención, no tengo personal médico entrenado, ni los insumos, ni los medicamentos, pues debo tener cómo garantizar la remisión y otra vez sin perder oportunidad. Farmacológicos, entonces esta es de acuerdo a la modificación de la resolución 051. Si tienen menos de 12 semanas, mifepristona, que se da a la dosis inicial y a las
24, ojalá 48 horas después, el misoprostol y puede darse de manera ambulatoria. Si ya tiene más de 12 semanas, mifepristona y después de 24, 48 horas, preferiblemente 48 horas, se empieza con las dosis de misoprostol, pero aquí son seguidas porque se da menos cantidad para evitar que hayan contracciones demasiado desordenadas, con mayor riesgo para desangrado para la señora, pero se dan con más de una sola dosis. Y se debe hacer siempre bajo supervisión. Pues vamos viendo cómo se va a organizar un proceso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si la señora tiene porfiria, que es muy raro, usa crónicamente corticoides, tiene coagulopatías o terapias anticoagulantes o alergia a las prostaglandinas o a los antiprogestágenos, pues no las puedo utilizar, requieren un manejo diferente. Si tengo solo misoprostol, entonces si tiene menos de 12 semanas, 800 cada 3 horas u 800 cada 12 horas, cada 3 o cada 12 horas, dependiendo también de la respuesta. A más tamaño de la gestación es mayor tamaño uterino, entonces la dosis no puede ser tan alta porque da unas contracciones. Entonces vemos que aquí unas contracciones que pueden ser muy violentas, muy fuertes y facilitar un sangrado posterior a la evacuación, va disminuyendo la cantidad del misoprostol. Se deben ajustar por la edad gestacional. Por ejemplo, si yo tengo una señora con cesárea previa, no tendría la seguridad, la certeza para el uso del misoprostol, porque puede generar una lesión. Entonces, esto, una ruptura uterina o que se rompa el sitio donde está la cicatriz o los puntos de la cicatriz de la cesárea anterior. Y el manejo quirúrgico, entonces tenemos aspiración endouterina, que se hace manual o eléctrica, que se puede hacer hasta las 12 semanas con solamente, este es el aspirador, es una jeringa que tiene la capacidad de cargarse al vacío. A esta se le empata una de estas sondas, pero para poder ingresar la sonda a la cavidad uterina se necesita usar uno de estos dilatadores. Y pues para poder colocar todo esto necesito unas pinzas, necesito un espéculo y necesito una jeringa para colocar la anestesia a nivel del cuello, una anestesia paracervical para reducir el dolor. Después de las 12 semanas se recomienda, se puede hacer todavía la aspiración endouterina hasta las 15 semanas, aunque Oriéntame, por ejemplo, la hace hasta la semana 16. Entonces, hasta las 15, pero se recomienda que de aquí en este tramo, estas 3 semanas, tenga un personal entrenado, pero además se recomienda que se haga la maduración cervical previo al proceso de dilatación y evacuación. La dilatación y evacuación, entonces, es un proceso en el cual aquí lo que hago es que con estas sondas, con estas cánulas en la cavidad, aspiro, porque esta jeringa me da aspiración al vacío, aspiro y esto me va a extraer lo que hay en la cavidad uterina. Como son delgados, pequeños, no son se pueden pasar más fácilmente a través de la cánula. Acá voy a necesitar la dilatación del cuello a un diámetro mayor a 14, por eso estas cánulas son más delgaditas, va hasta los 14 milímetros, o sea, el centímetro con 4 milímetros, pero de aquí para allá voy a tener que utilizar unas cánulas más gruesas y unos dilatadores más gruesos, pero generalmente, por seguridad, se recomienda que el cuello se abra previamente, ya vamos a ver con dosis de misoprostol. Se dilata el cuello, se coloca la sonda. El procedimiento entonces son muy similares: prevención del dolor, prevención de infecciones, preparación y cargado del aspirador, se prepara el instrumental quirúrgico, se selecciona una cánula, se vacía, se le pide a la señora el vaciamiento de la vejiga o por sonda, pero en ellas, generalmente ellas pueden orinar sin
espontáneamente. Se hace el examen pélvico para saber el tamaño del útero, para saber si el útero está hacia adelante o hacia atrás y saber de dónde voy a colocarlo. Se hace la especuloscopia, se limpia el cuello con una solución antiséptica, se pinza el cuello, se coloca la anestesia, se hace la dilatación, se succiona. El procedimiento de dilatación, igual, prevención del dolor, prevención de infecciones, porque va a haber una instrumentalización de la cavidad endouterina, maduración del cuello, preparación del instrumental, se seleccionan cánulas, uy, perdón, aquí no es 44, sino 14 y 16, vaciamiento de la vejiga, se hace la especuloscopia, el bloqueo, dilatación, aspiración, evacuación fetal. La maduración del cuello se puede hacer igual, la mifepristona 224 a 48 horas antes y después de eso el misoprostol. Cuando ya el cuello está dilatado, más de 1,5 cm, entonces ya puedo empezar con el proceso de la evacuación que se hace con pinzas. En las gestaciones de más de 20 semanas, y esto es algo que puede sonar muy cruento, pero es más cruento si no se hace porque se va a tener un recién nacido que va a tener signos vitales. Entonces, es un procedimiento de reducción fetal, consiste en producir asistolia, que no hayan contracciones fetales, no haya latidos fetales antes de hacer la interrupción. Cuando apenas empezó la implementación de la IVE, no sé, bueno, todavía y en el mapa que nos mostraban en la reunión de ministerio, todavía hay muy pocos lugares en donde se hace la inducción de la asistolia. Por ejemplo, en Bogotá hay solo un hospital, el Hospital de la Victoria. Para Cauca creo que hay uno en el Valle, no sé, en Cartago me parece que hay, pues ahora ustedes me dirán, pero mire lo complicado que es hacer una IVE después de las 20 semanas. Entonces ya requiere generar la asistolia que se puede hacer con la aplicación de estos medicamentos en la cavidad intracardíaca fetal a través de ecografía. Cuando ya se confirme que no hay latidos cardíacos, se hace la inducción del parto. Ya esto es, acuérdense que más de 22 semanas, más de 20 semanas ya no es un aborto, sino que es un parto. Entonces requiere la atención donde se puedan resolver, dar respuesta adecuada, oportuna, de calidad a las complicaciones posibles de un parto o de una cesárea. Entonces está organizado más o menos para la prestación de los servicios. En primer nivel, que se haría de manera ambulatoria la aspiración hasta las 12 semanas o medicamentosa hasta las 12 semanas. Pero entonces yo les decía, medicamentosa están muchos de los servicios que nos dicen que tienen prestación de servicios por DIV, tienen solo misoprostol. Habría que mirar un proceso de acceso a la mifepristona porque me da mayor efectividad, menos riesgo de que requieran una aspiración posterior. Y si hablamos de la aspiración, creo que solamente de niveles primarios, solamente en 2 está ofertada. Entonces, todavía estamos muy lejanos de poder completar toda esta ruta. En segundo nivel, pues además de hacerlo, habría que tener respuesta a las circunstancias en otras etapas del embarazo, manejar las complicaciones. Y el tercer nivel, todas las circunstancias y de cuando hay enfermedades coexistentes como la cardiopatía, las arritmias cardíacas, los problemas hematológicos requieren un manejo de mayor complejidad. Entonces, además de manejar las complicaciones del aborto, deberían estar equipadas con personal de cuidados obstétricos de emergencia porque pueden terminar interrupciones en morbilidades maternas extremas y generalmente coincide con que son hospitales universitarios y deberían haber unos procesos de entrenamiento que faciliten que se pueda acceder pues, en la formación desde el pregrado en este proceso. Más de 20 semanas, esto estaría en segundo o tercer nivel, pero ya les comentaba que hay muy pocos lugares que ofrecen la inducción de las historias.
Entonces, ¿qué haría el primer nivel? Identifica, estabiliza en caso de complicaciones, identifica, estabiliza y remite complicaciones que no pueda resolver. En el segundo nivel se manejan las complicaciones y el tercer nivel, que es más o menos como el proceso que se ofrece a través del hospital, los hospitales padrinos, brindar apoyo en el manejo de las complicaciones hasta que puedan recibir estas mujeres. El seguimiento del caso para verificar que se le brinde la atención necesaria. No puedo yo remitir a una señora porque yo no tengo mi capacidad, no tengo ni insumos ni personal médico entrenado, pues no tendría yo que asumir esa responsabilidad, pero sí debo saber que la remití, pero además saber qué pasó en esa remisión. Entonces, como un resumen de la edad gestacional, eh, hay unos topes que son las 10 semanas, se pueden hacer nivel básico, medicamentos. Mm, Después de las 10 puede requerir aspiración, de pronto si yo no tengo AMEU, pues de pronto tampoco lo podría hacer en el primer nivel. Y de ahí en adelante requiere hospitalización. El nivel básico podría hacerlo y el nivel complementario podría ofrecerme desde las 10 o 12 semanas. El nivel básico podría ofertar aspiración endouterina, manual o eléctrica, si tengo personal entrenado hasta las 12 semanas, si tengo un personal muy entrenado hasta las 15, pero generalmente se deja para el nivel complementario de la 12 en adelante, en donde ya no solo se hace aspiración manual, que es el AMEU, sino los procesos de dilatación y evacuación, o donde ya después de hacer la inducción de asistolia, por eso no deberían pasar de 20 semanas y para eso necesitamos un proceso ya ahora adelante miramos porque de que las mujeres conozcan el derecho a acceder a este servicio, hay que planear cómo hacerlo porque no es un tema fácil de decir, vea señora, venga, hágase la IVE, ¿no? O sea, pero sí debe saber que existen esas opciones. Requiere después de las 12 semanas maduración cervical. Los procedimientos quirúrgicos se pueden hacer desde el nivel básico, generalmente semana 12, en 15 si tengo gente muy entrenada y el nivel complementario. ¿Qué otras acciones? Analgesia, pues aparte de la infiltración paracervical con silocaína, debo ofrecer analgesia. Este es algo que se ha mejorado porque cuando apenas comenzó el proceso de IVE, que aguante dolor para que pide las culpas. Entonces, no debe tener dolor. Entonces, es un dolor, un cólico menstrual a la NA potencia que no es justo esta sensación de dolor. Entonces, eh, recomienda el ibuprofeno y si ya se va a hacer el manejo quirúrgico, el fentanilo o sedación. La profilaxis antibiótica solamente para los procedimientos quirúrgicos, no para los medicamentosos, pero si yo identifico una vaginosis, una infección, pues una cervicitis, debo tratarla antes de la primera dosis de mifepristona, pues porque si no voy a facilitar una infección ascendente. Y la isoinmunización en caso de que la señora sea RH negativo y la interrupción se haya realizado después de las 12 semanas. Yo creo que este cuadrito nos ayudaría mucho en estos procesos de seguimiento, entonces ahí lo van a tener. ¿Qué otra información debo darle a las mujeres? ¿Cuáles son los riesgos? No son procedimientos exentos de riesgo. Claro que no le voy a decir, mire que a usted le puede pasar todo esto con el ánimo de disuadirla de su decisión. Debo dar una información clara, verdadera, para que ella pueda tomar la decisión. Evacuación incompleta, no es muy frecuente, 1 a 2 por cada 100, hemorragia, 1 por cada 2.500, perforación 1 en cada 2.500, infección 1 en cada 10.000 y desgarro cervical de pronto es más frecuente 1 en cada 100, pero que seguramente a medida que hay entrenamiento y mayor pues, habilidad quirúrgica, serán menos los reportados. Pues hay que informar que va a tener náuseas, escalofrío, dolor de cabeza, vómito, fiebre, cólico, diarrea. Entonces, pero que los puede mitigar con analgesia. Hay que explicarle que hay signos
y síntomas esperados, como el dolor cólico, que no se incrementa y que empieza a ceder con analgésicos, y que va a tener un sangrado similar a la menstruación, que puede durar entre 10 días a 4 semanas, que no huele feo y no es abundante. Que la fertilidad es importantísimo que las señoras sepan que tan pronto como a los 8 días post-IVE puede volverse a embarazar. Por eso es tan importante que post-IVE se garantice un método antes, no solo se aconseje y se suministre. Por eso una gestación recurrente y sobre todo en adolescentes es un mea culpa para la institución que atendió este proceso de IVE. El sangrado puede tener entre hasta 30 y 40 días, posible la siguiente regla. La normalidad ella puede regresar eh, desde horas a 1 o 2 días, dependiendo pues, de la edad gestacional, de las condiciones, de los antecedentes obstétricos. Pero también hay que informarle a las señoras que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y a la circular 024, ellas tienen derecho a licencia remunerada. Entonces, a veces pensamos y se ve muchísimo en los servicios de una violencia encima de la señora que decidió por una cantidad de situaciones hacer la IVE. Entonces ni siquiera tiene derecho a que se le quite el dolor, ni tampoco tiene derecho a una licencia remunerada. Signos y síntomas de alarma: si persiste fiebre después, porque el misoprostol le va a dar fiebre, pero si ya después de 24 horas de la última dosis sigue con fiebre, ya no es normal. Si el dolor se hace severo, sobre todo es lo que les decía sobre los embarazos ectópicos, pero también puede ser un signo de infección. Si el sangrado se hace profuso, y esto podemos decirlo fácilmente a la señora, si usted moja más de 2 toallas por hora en 2 horas seguidas, venga por urgencia. Requiere un consentimiento informado. El consentimiento debe informar acerca de la normativa que la protege, que ella no va a ser denunciada por aborto, de cómo es la técnica que se va a hacer, cuáles son las implicaciones del tratamiento, cuáles son los beneficios y riesgos. Entonces, dura menos tiempo, hay menos riesgo de infección, hay menos en si se hace medicamentoso. Pues ojalá si ellas van a acceder fuera muy temprano. El problema de que accedan tarde es porque no sabían, después de que no sabían, es porque se demoraron en acceder. O sea, ellas ya sabían, primero es porque pues, no se habían dado cuenta de su embarazo, después porque se dieron cuenta, pero se demoraron un poco en la decisión, pero ahí no pasa mucho tiempo. El tiempo más grande transcurre entre que ella ya está decidida a hacerlo, no encuentra en dónde o a quién consultar, no hay confianza con la institucionalidad, y después, que ojalá no debe pasar de 5 días, es el proceso que hay desde la solicitud hasta la realización. Pero estas demoras, ¿y en quién se ha visto que es más la demora? En las mujeres que viven lejos, en las adolescentes, en las de bajo nivel económico, capacidad adquisitiva, y en las mujeres con bajo nivel de escolaridad. Entonces, esto sí es un problema de diferencia que se debe resolver mejorando el acceso a la información. Confirmar que entendió los riesgos y responder ante las dudas. Pues la señora puede estar decidida a hacerse la IVE y viene y me dice, no, yo ya no quiero. Entonces, no, usted esto tiene derecho también a desistir de su decisión. Entonces, no, pero ya se ha puesto la primera dosis de misoprostol. Bueno, pues debe estar informada y no puede decir, no, pues como es que usted dijo que sí, después dijo que no, usted verá cómo se entiende. Bueno, explicarle que existen riesgos y se debe remitir formalmente a los controles prenatales. En cuanto al cumplimiento de información, la IVE no se reporta al certificado de funciones. La única información es a través de los RIPS, y los códigos serían el Z303, el O049, y los CUPS, que sería el AMEU, y esta sería la expresión manual endocterina, y esta sería los otros métodos, el medicamentoso o el de dilatación y evacuación. Aquí, y es una recomendación que dieron en la revisión del ministerio, no se debería utilizar otra vez
la dilatación y el curetaje, que es el degrado ginecológico que se hace, que es con el que nos enseñaron el procedimiento de interrupciones, o sea, hacían los otros abortos o la terminación de los otros abortos desde que la formación en el posgrado. Tampoco se reportan los embarazos anembrionados o molares en el RUAP, a menos que la señora requiera hacer un rito fúnebre, entonces ella requiere hacer un procedimiento pues, en donde le exigen o ella quiere hacer sus honras fúnebres y allá para poder ir al cementerio, para poder asignarle, requieren un certificado. En este caso, habría que expedir. La asesoría post-IVE, pero no es solamente asesoría, sino que es asesoría, la provisión y el control. Y el seguimiento sería a las 2 semanas. Se plantea que para medicamentos se pueda hacer un seguimiento telefónico si ella está. Si todo va bien, si no tiene dolor, sangrado, pues yo considero que es un aborto completo. Se debe citar el seguimiento de programa de anticoncepción, pero si ella tiene sangrado escaso o no sangra, o tiene un sangrado importante o persisten síntomas de embarazo, a las 2 semanas debo citarla, a la semana debo citarla para hacer una eco transvaginal y confirmar o que sí persiste el embarazo o que hay una presencia de aborto retenido o es un ectópico, o sea, debo revisar, debe citarse a ella. Si yo hice una aspiración endouterina, menos de 20 semanas, se cita control posible 1 a 2 semanas. Si es más de 20 semanas, de eso no es un aborto, sino que es un parto. Entonces requiere un seguimiento postparto, 3 a 5 días, como lo hemos venido diciendo. No se debe perder la información del retorno de la fertilidad a los 8 días, por eso ya deben salir con una garantía de un método anticonceptivo, informarle que debe regresar si hay signos de alarma. La objeción de la conciencia, pues es lo que yo tengo dentro de mis valores y mis convicciones personales y, y entonces yo me opongo a cumplir un deber jurídico porque la resolución está diciendo que este es un deber jurídico del proveedor. ¿Quién puede expresar objeción? La persona que va a hacer la IVE. O sea, yo no puedo objetar, dar una información verdadera y clara, pero sí me puedo oponer porque mis convicciones no me lo permiten a hacer el procedimiento en sí de la aspiración manual o de la aspiración y dilatación, ¿sí? Pero a las demás, a dar una información clara, veraz, objetiva, no me debo oponer. En cuanto a la interculturalidad, pues esto ha generado mucha tensión entre los derechos de las comunidades indígenas a perpetuar sus usos y costumbres y la autonomía reproductiva de las mujeres de sus comunidades. Entonces tenemos mujeres dadoras de vida, pero entonces la Corte Constitucional dice son mujeres con derechos con derechos de carácter personalísimo. Le competen a ella y no a una comunidad, pero además ante la pervivencia de los pueblos, es la pervivencia de ella también como parte de la colectividad, porque hay situaciones en las que la vida de las mujeres está amenazada por la continuidad de la gestación. Entonces, ¿por qué esta diapositiva? Porque cuando nos acercamos a hacer, necesitamos seguir dialogando, sobre todo porque ya no está ese pasito de tener que pedir la autorización ante la autoridad indígena y ante la junta, no hay que pedir esa autorización, se reconoce la libertad de las mujeres indígenas, pero es algo que en el territorio todavía necesita ser conversado. Entonces, porque además la interrupción, el aborto altera el equilibrio y provoca pérdida de la armonía. Entonces, debemos tener una respuesta también desde el saber ancestral. Entonces, debemos conversar acerca de la representación que tiene el aborto para los pueblos, reconocer que es un acto
que desde la cosmovisión tiene un impacto grandísimo en el equilibrio social, ambiental, familiar, de todos los contextos desde la cosmovisión. Entonces, es igual que si, por ejemplo, yo encuentro desde el saber biomédico a alguien que se enfermó por culpa de ella, adquirió una infección y yo digo, yo no puedo ofrecerle nada. Entonces, debemos ofrecerle, tenemos una pérdida del equilibrio y la armonía de esta señora que de pronto ya se hizo la IVE. ¿Cómo podemos ayudarle a el saber ancestral? Entonces, es algo de lo que debemos conversar en los encuentros de saberes. Creo que es cuando se habla de IVE y salen una cantidad de situaciones que debemos conversar. Entonces quiero darle un momentico el espacio. Adriana nos iba a presentar algo, pero quería mostrarles aquí están viendo mi pantalla todavía. Las respuestas del pretest. Sí, Listo. Entonces, acá en acá, Tatiana tiene 25 semanas. Le informan que su bebé no tiene líquido amniótico. Si no tiene líquido amniótico, no va a poder expandir sus pulmones. Además, no tiene riñones. Esto es incompatible con la vida. Entonces, tiene 25 semanas. Entonces, de ella, dice, ¿cumple la causal por malformación fetal incompatible? Sí. Entonces, hay que certificar que es incompatible con la vida. Hubo 11 personas que me dijeron que era falso. Y aquí la otra pregunta decía, ¿solamente un especialista en ginecología o en perinatología está autorizado para certificar? Yo le decía que no se requiere una especialidad. 31 personas me respondieron que sí tiene que ser certificado por un especialista y superespecialista. Y para acceder a la IVE, en este caso, no se requiere certificación de causal. Entonces, después de 24 semanas, este caso de Natalia Tatiana tenía 25. Sí requiere certificación, porque la causal es una anomalía congénita incompatible con la vida. Pero mire que 62, 50 personas me respondieron que no requieren. Entonces, pues vamos a mirar cómo nos van las cosas. Caterina, de 18 años, dice que se le rompió el condón y no pudo acceder a la concepción de emergencia. Ayer debió llegarle el periodo, se hizo la prueba, le salió positiva. Tiene 4 o 5 semanas. Tiene un trabajo inestable, una pareja ocasional, vive con su madre y se acerca a la consulta para solicitar IVE. Caterina no cumple con ninguna causal y por tanto no puede acceder al procedimiento. Ella no cumple con ninguna causal, no sabemos, pero aunque cumpla o no cumpla, tiene menos de 24 semanas y pudiera acceder. Podemos escribir por solicitud y escribir esta historia clínica que bien podría ir relacionada con la salud mental de la señora, mental y social, pero que como tiene menos de 24 semanas, no requiere expedir esta certificación de causal. De acuerdo a la C55, el 22, por tener una gestación menor a 24, Caterine no requiere la certificación. Esta era la misma pregunta al revés. Ahí me dijeron 64%, mejoró la respuesta. Se trata de una mujer adolescente con una gestación subsecuente. Se debe garantizar el acceso a un método anticonceptivo de larga acción. Esto es súper importante. 3 personas me van a decir, un adolescente sin anticoncepción de larga, por favor, no se nos pueden ir adolescentes sin anticoncepción de larga duración después de una IVE. La situación social y familiar, por supuesto, que afecta la salud. El afrontar una gestación de una mujer sola es diferente cuando tiene un apoyo familiar. Valentina tiene 13 años, tiene 26 semanas de gestación y está embarazada por ¿cuántos años tiene? 13. O sea que es un caso de abuso sexual. Entonces, por ser menor de 14 años, se presume que ha sido víctima de violencia y no debo exigir la denuncia. Tiene derecho porque ya ella y su mamá, aunque su mamá no, pero si ella lo solicitara, tiene derecho a acceder porque es un acceso carnal, es víctima de violencia. A la par de la atención en salud,
se debe, esto sí todos, aunque una persona me dijo que no, ojo, se tiene que activar la ruta de violencia. Y si la mujer, si la menor decide continuar con la gestación, aunque la mamá quiera la IVE, prevalece la decisión del adulto responsable. Esto es falso. Prevalece la decisión. Aunque la mamá diga que hay que hacerle la interrupción y la menor dice que ella quiere continuar, continúa porque es la decisión de la menor. Pero si es en caso contrario, la mamá quiere que ella continúe su gestación, pero la menor dice yo quiero hacer la interrupción, prima la decisión de la adolescente. Bueno, abro el micrófono, la jefe Adriana nos va a presentar un cuadrito y ya pasamos a preguntas. Gracias, doctora Isabel. Sí, ya voy a compartirles un momento. Mientras tanto, vamos pendientes del chat con los compañeros para empezar a dar la palabra a quienes quieran participar y algunos comentarios que han puesto en el chat. Pero antes de continuar, yo quisiera compartirles, no es por sacarlos del tema, pero sí para nosotros es muy importante que revisemos esta parte y aprovechando que estamos. ¿Me confirman si están viendo toda mi pantalla? Sí, estamos Sí, viendo sí, la jefe, sí, sí. Sí, Listo, señora. perfecto, gracias. Entonces, recordarles porque ustedes han visto que nosotros en el correo y en el WhatsApp les hemos estado compartiendo desde hace un par de semanas cómo vamos con respecto a las calificaciones, tanto los compañeros que hacen parte del diplomado como los del curso. Antes de contarles esto, no me va a demorar mucho, pero sí quisiera recordarles que desde que nos inscribimos todos, em, firmamos un compromiso en donde dijimos que íbamos a dar los tiempos, a sacar el espacio para participar, para asistir, y sobre todo nos comprometemos a asumir esta información que se ha estado presentando con el objetivo de poder mejorar las acciones que se realizan en la ruta de atención materno-perinatal. Recuerden que nuestro objetivo grande es lograr fortalecer esas actividades que se hacen dentro de la ruta y lograr que mejoremos y que logremos impactar en los resultados de los indicadores, es decir, en la reducción de la muerte materna, en la reducción de las mortalidades perinatales y neonatales, en la reducción de las morbilidades maternas extremas, y todo esto tiene ese objetivo. Entonces, no tiene sentido tampoco, por ejemplo, que solo nos conectemos para contestar el pretest y el posttest y no pongamos atención, que prendamos el celular solamente para saber, para que nos vea que estamos ahí conectados y estamos en otras cosas y por eso a cada rato se nos prende el micrófono. Este no es el sentido y esta estrategia de lograr con la Universidad del Cauca y con la gobernación, con la Secretaría de Salud Departamental, lograr este espacio para gratuito para todas las personas, lograr este acceso a una certificación desde la desde la virtualidad, y también de algunas sesiones presenciales. Es un esfuerzo que se hace de varias instituciones y de sus instituciones también, que la idea es que lo aprovechemos. Entonces quisiera comentarles, recordarles que tenemos unos requisitos para certificar y que si esos requisitos no se cumplen, no podríamos generar la lista de personas que la universidad certificaría en alguno de los dos procesos académicos, tanto el curso como el diplomado. Uno es la asistencia al mínimo al 80% de las actividades para los del diplomado presenciales y también las virtuales sincrónicas. Nosotros grabamos la sesión, pero con el objetivo de que ustedes puedan repasar o compartirlo con sus compañeros, tener de dónde volver a revisar el tema si lo quieren revisar. Pero las reuniones son sincrónicas, los encuentros son aquí en este espacio y se requiere al menos el 80% de la asistencia en estos dos espacios. Las actividades individuales y grupales. Para el caso del diplomado tenemos unas actividades individuales y grupales y para el caso del curso están las preguntas que se hacen previas a los encuentros virtuales, y la participación y darle respuesta a los pre y los postes. Y en la parte de conocimientos, y es que la calificación de los postes también se evalúa, y la idea es que el post-test por sesión sincrónica, el promedio de los resultados de los post-test
debe ser mayor al 80%. Hemos encontrado postes de 20% de respuestas al final de la capacitación, y por eso también quisiéramos de pronto en el otro encuentro revisar si pasa algo con respecto a esto, si no están claros los temas, y por eso damos los espacios al final para las preguntas, para lograr que todos entendamos los temas que se proyectan y que ojalá pues a todos nos vaya bien, pero especialmente que todos podamos entender para poder lograr el objetivo grande que les mencioné inicialmente. Entonces, ¿cómo vamos en calificaciones? No les voy a mostrar a uno por uno, pero sí quisiera contarles, por ejemplo, con respecto a las asistencias virtuales. Hay 8 personas que hasta este momento con las asistencias virtuales no cumplirían porque han inasistido más del 80% de las sesiones virtuales. Hay algunos que tienen el 80% de asistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no podrían faltar más, y faltan más no se podrían certificar. Algunos estamos entre el 81 y el 99% de asistencia. ¿Qué quiere decir? Que hemos faltado algunas, pero la idea es que no faltemos a más porque podríamos estar en riesgo. Y hay 26 personas que han asistido al 100% de los encuentros. Con respecto a los compañeros del diplomado, tenemos 5 evaluaciones. Las asistencias a las sesiones presenciales, también se evalúa si asisten. Hay 2 personas que no han asistido más del 70% de las sesiones, perdón, no han asistido, sí, bueno, no tienen una asistencia menor al 70%, y, por ejemplo, estas 2 personas no podrían certificarse porque ya no podrían cumplir con este ítem. El promedio de las calificaciones virtuales, hay 14 personas que tienen menos del 80% de la calificación, del 80% del resultado de su calificación, y entonces estaríamos en riesgo, pero la idea es proponerles también algunas soluciones con respecto a este tema. De acuerdo a las preguntas de los viernes, también se evalúan, hacen parte de las tareas, y hay unas personas que no cumplen, 11 personas que no están cumpliendo con la respuesta a estas preguntas. Son preguntas muy sencillas, realmente es de lo que ustedes conocen o sienten o piensan o su experiencia, no son preguntas pues que tengan que ir a consultar a otras partes, y que digamos que aportan al ejercicio que estamos realizando y nos preparan para las sesiones que vamos a tener sincrónicas. Y las tareas que dejamos para los compañeros del diplomado, hay 3 personas, por ejemplo, que no han cumplido las tareas, hasta ahora van 2 tareas, eso quiere decir que no han entregado las tareas que se les han solicitado. Y para el caso del curso, tenemos 3 calificaciones: la asistencia a las sesiones virtuales, el promedio de calificación de las sesiones virtuales y las preguntas de los viernes, es decir, responder las preguntas de los viernes. Con respecto a esto que no han asistido, hay 11 personas que no han asistido al 80% hasta ahora de las sesiones. Si siguen faltando, o sea, realmente hay 11 personas que no estarían cumpliendo para poderlo certificar por asistencia. Hay 27 personas que se están rajando con la calificación de los post-test. Por eso ahora también quisiera mencionar un poco esta parte, y algunos no han contestado las preguntas que se les envían los viernes. Por eso les preguntamos, si yo les he enviado el mensaje por el WhatsApp, nosotros nos dividimos las personas y les estamos permanentemente escribiendo: te falta contestar, todavía estamos a tiempo, hay que contestar la pregunta, se les reitera en varias oportunidades. Pero si no les llega, también nos pueden comunicar a través del chat y nosotros estaremos atentos a ver si es que tenemos mal sus números de teléfono, sus correos electrónicos, aunque la mayoría han contestado por esos correos y esos WhatsApp. Pero pues si tienen alguna situación, es importante que nos lo manifiesten. Esto se lo queremos compartir para que estemos atentos, para que nos pongamos juiciosos también con este tema, pero además porque es que es un compromiso. Hay personas que no les dimos acceso tanto al diplomado como al curso porque teníamos un límite de participantes en cada uno de estos 2 espacios, y pues dejamos de darle ese espacio a algunas personas con el objetivo de que ustedes pudieran participar, pero pues hay que poner de parte también en ese ejercicio. Entonces, pues esto era, doctora Isabel, lo que quería compartirles. Tenemos en la próxima sesión, estaremos conversándoles de cuál pudiera ser esa opción para quienes están bajitos con esos resultados de
de los pre y post, perdón, de los post-test, que entre las opciones está que hagamos un examen adicional que reúna esas preguntas que se hicieron en estos encuentros a quienes han tenido esas calificaciones más bajitas y pues logremos que suban esa nota y pues que no sea ese el motivo de la no certificación. Entonces, dándoles ya esta información, y continuamos con las preguntas e información relacionada con la presentación de la doctora Isabel. Y me da pena, me había olvidado, pero sí me gustaría, no sé si estamos aquí contando con el equipo de la Secretaría de Salud Departamental, porque me parece muy importante que también ellos nos manifiesten, porque digamos esto es liderado desde la Gobernación del Cauca en la estrategia que se tiene para la reducción de las muertes maternas. Buenas noches, jefe Adriana. Precisamente estaba esperando que terminara y sí queríamos desde la Secretaría Departamental de Salud, el equipo de gestión de la salud pública en el marco de la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal, primero pues agradecerles el esfuerzo que ONG Sinergias pues ha realizado en el apoyo pues a la ruta, pero sí también hacer un llamado a todos los presentes y a los que se inscribieron y pues realmente no están muy juiciosos en todo este trabajo, decirles que este es un esfuerzo grande, que es una oportunidad que se ha brindado para poder fortalecer las capacidades para que ustedes allá en territorio, allá en los municipios, pues también puedan fortalecer todo el tema de ruta integral de atención, que nuestra misionalidad es pues minimizar el riesgo. Entonces, una de las estrategias es poder contar con esta población. Por eso el llamado es a que nos sensibilicemos de la importancia de estar en estos espacios. Miren, el diplomado, por ejemplo, es totalmente gratis y sabemos que cuando uno busca un diplomado, pues tiene un costo. Y sin embargo, acá se les ha dado esas garantías de que sea gratis y más para el beneficio de los municipios y de las IPS, bueno, y secretarías de salud. Entonces, sí, pues estamos preocupados porque realmente no miramos en algunos, no hablamos en todos, pero en algunos esa motivación y esa sensibilización de la importancia de que acudan, de que asistan y de que se fortalezcan sus conocimientos. Entonces, pues jefe Adriana y pues doctora Cristina y el equipo, desafortunadamente si no asisten, pues bueno, se les puede dar todas las garantías y espacios para que se pongan al día, pero también esto es de actitud. Esto es de actitud y si realmente están y continúan pues en las faltas, en no asistir, pues uno ahí no puede hacer nada. Entonces, llamarlos a que sean juiciosos y si no, jefe Adriana, pues lamentablemente no se los va a certificar, ¿sí? Entonces, esperamos que con esto nos motivemos y ojalá podamos sacar avante pues todo este proceso y que también es en el marco del cumplimiento también de unas obligaciones que tenemos en el plan de aceleración. Entonces, pues agradecerles el esfuerzo que ustedes están realizando, porque esto no es fácil, y pues que todos los municipios y el personal de salud aprovechemos estas oportunidades. Gracias, jefe. Gracias, Josefina. Listo. Entonces, vamos a darle paso ya a las preguntas relacionadas con el tema del día de esta sesión, que es de interrupción voluntaria del embarazo. Por aquí, no sé, Martica, ¿tú tenías por ahí en lista alguna? Sí, por aquí, bueno, yo no sé si podemos ir colocando de todos modos ya, gracias también a la jefe Josefina. Por aquí había una mano levantada también. Camila Cardona. Camila Cardona, ¿está disponible? Perdón, es que mi bebé se colocó a llorar, entonces por eso la bajé. Básicamente la consulta que tengo es, hace 2 días se presentó al servicio de urgencias una usuaria de ASMEC Salud, pero con atención, con IPS primaria en Cerrito, ¿cierto? Ella se presenta al servicio por fecha de última menstruación, 8 semanas, pero ella refiere que hace 10 años le realizaron una ligadura de trompas. Entonces el doctor pues me comenta sobre el caso y me dice, jefe, o sea, a ella tenemos que definitivamente realizarle una ecografía.
Entonces a la paciente se le explicó pues que era oportuno realizar realmente la ecografía y pues que para ello teníamos que iniciarle trámite de remisión y la paciente básicamente lo que dijo era que ella no tenía tiempo y que si ella había venido por acá a Miranda era que porque no la conocían. Entonces, pues yo le dije que lo que podíamos hacer, perdón, que lo, que lo que podíamos hacer era que yo iba a comentarla con Profamilia, con la jefe que siempre, no, perdón, Tranquila. Sí, Camila, este caso ella tiene alta probabilidad de tener un embarazo ectópico por el antecedente. No, entonces ajá. yo lo que hice fue comentarla con la jefe de Profamilia, se adelantó el hemograma y solicité la cita. Ya el día de hoy se le dio respuesta y ellos ya dieron la cita pues como tal para hacer la valoración por ginecología y con ecografía. Y así puedes definir si se puede realizar el procedimiento como tal allá. Perfecto, es muy bien, Camila, lo que nos dice la resolución. Si usted no tiene capacidad, si no tiene cómo garantizar, la prestación del servicio ahí debe garantizar el sistema de referencia. Y en ella tenía el médico, pues, como toda la razón de sospechar un embarazo ectópico por el antecedente de la ligadura de trompas. Es altamente probable y es por eso una práctica segura, sin que eso sea una barrera. Muy bien. Si hay otra pregunta por ahí, pueden ir levantando la mano. Voy a leer aquí un comentario en el chat de Toribio. Dice, la Feliana, en ocasiones esto se dificulta respecto a IBE, está hablando, ya que, por ejemplo, en Toribío las mujeres difícilmente acceden al hospital a solicitar IBE. Solicitar una ecografía representaría perderla y que llegue posterior a una práctica insegura. Es como el panorama a lo que hemos, es como el panorama pues, que han identificado allá. Es un Sí, comentario que nos hace. sí, la realización de la ecografía está muy interpuesta como una barrera, pero está señalado, o sea, deben haber unas solicitudes puntuales. Por ejemplo, el caso que nos comenta la compañera ahorita. Camila, dice, pues el antecedente de una ligadura de trompas, o que no haya coincidencia con el tamaño, o sea, por ejemplo, la alta sospecha de un embarazo ectópico, el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, que tenga un embarazo aún con el dispositivo en útero, que tenga dolor pélvico, que tenga antecedente de un embarazo ectópico, que tenga antecedente de la ligadura o de cirugías pélvicas, ¿sí? Pero entonces se debería solicitar. Ahora, si tiene menos de 6 semanas, por eso es la seguridad de la mifepristona. Si yo tengo menos de 6 semanas de gestación, la mifepristona es un antiprogesterona. Entonces lo que va a hacer es desprender y entonces se puede, si estaba en o sea, es más seguro, por eso también podría tener algún efecto también sobre el embarazo ectópico. Entonces no puede convertirse en una barrera, pero en algunos casos es necesario. Son muy contadas las excepciones. Bueno, entonces aquí tenemos varias manos levantadas. Vamos a ir dando paso. Yo creo que ya pusimos el link del post-test. Lo vamos a ir de pronto poniendo mientras vamos dándole paso. Eso, muy bien, gracias. Por aquí tenemos entonces la mano levantada de Elisa Jojoa. Adelante, jefe. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, varias cositas, no es preguntas y no puedes hacer unos aportes allí. Uno es, digamos, la importancia de poder también desde este abordaje intercultural que incluye este diplomado. eh, y hablaba la doctora también de qué se puede hacer desde lo intercultural. Hay algo digamos, sobre todo en cierres de dieta posparto, que yo hago cierres de dieta posparto o posaborto, y en los cierres de dieta posaborto que he acompañado, de verdad las mujeres transitan este manejo ambulatorio, pues cuando ya les dan instauran el manejo y la mandan para la casa en mucha soledad y con mucho dolor.
y yo creo que no se, digamos como que el personal de salud se limita a dar el tratamiento y para la casa, ¿no? Pero realmente las mujeres transitan esto como les digo, con mucha soledad y mucho dolor. Em, en un caso que no era IVF, sino un aborto espontáneo, pero funcionó muy bien y lo recomiendo mucho para que por favor tomen nota que es algo que, como les digo, ha resultado muy efectivo. Y es recomendarles a las mujeres hacerse baños de asiento o vaos. No sé si todos tengan claro de qué se trata y si no, pues con mucho gusto les explico si alguien tiene dudas. Con agua de ruda y de anamú. Pues ahorita anoto ahí las plantas para que lo tomen esa nota. En el caso de una de las mujeres que acompañé virtual porque estaba fuera de la ciudad, me decía que le preguntaba yo, le habían dado acetaminofén cada 6 horas y eso no le hacía absolutamente, no le servía para nada. Y le decía que de 1 a 10 cuánto era el dolor. Y ella me decía 20, es decir, era un dolor insoportable. Y después de que se comenzó a hacer estos baños de asiento con ruda y anamú, la percepción de dolores, su escala de dolor bajaba a 4. De manera que pues realmente es algo que les puede ayudar. Como les digo, sí sirve mucho en posparto, posaborto y pues les ayuda como a transitar eso. Lo otro es que también ya en la parte institucional, pero también para lo ambulatorio, se pueden hacer también el manejo no farmacológico del dolor con técnicas que son como, se llaman el manteado, rebozo, que son técnicas muy sencillas. Si de pronto algún hospital en esta semana está con disponibilidad, pues se pueden comunicar conmigo desde la Red Colombiana para ir en Paz del programa de enfermería. Podemos brindar, yo creo que esta semana 1 o 2 talleres, porque ya salimos a vacaciones, pero si no, en el próximo semestre podríamos también hacer algunos talleres para quienes nos lo soliciten. Entonces, y bueno, ya el próximo mes también vamos a ofertar el otro diplomado sobre parto respetado, pero incluye esto también de poder dar esas alternativas, de poder hacer esas calientes, bueno, todo lo que podamos hacer allí para manejo no farmacológico del dolor, porque como les digo, desde lo farmacológico, por lo menos en el institucional, casi que solamente mandan este acetaminofén cada 6 horas, por el autor también de ibuprofeno, pero para este tránsito, pues lo que he encontrado es que esto no es suficiente. Lo otro ya por experiencias ya de este semestre que estaba en el área de ginecología, para que lo tengamos en cuenta. Este semestre tuve una paciente a la que tuvo una pérdida, ella llamó al auxiliar para que pues revisara en el baño lo que había evacuado. Eh, la auxiliar y le seguían dando el misoprostol, le seguían poniendo dosis, y ella ya después y le decía, no, no he evacuado, no he evacuado, y cuando ya presentía, por decirlo así, que ya había evacuado, y le pidió al médico que por favor le hiciera una ecografía, y efectivamente pues ya había tenido esa evacuación. Esta mujer tuvo una crisis muy emocional, muy fuerte, muy intensa, y pues con mucha rabia también porque pues uno de que ya hacer conciencia de que ya había pues tenido esa evacuación, que así sea IVE, pues a las mujeres les cuesta mucho transitar esta parte. Y lo otro, pues porque fue sometida a, pues con todas las implicaciones y efectos secundarios que tienen los medicamentos, pues a otras dosis adicionales sin necesidad. Entonces, yo creo que también para recomendar eso, ¿no? De poder verificar, de poder hacer acompañamiento para, pues, no tener que colocar, pues, sobredosis. Lo otro también es que, por varios casos también que he tenido, que también eh, podrían ser catalogados o son, mejor dicho, violencia obstétrica, y se da más que todo con personal médico y es como que a veces a las mujeres cuando se apenas están informando de que están en embarazo, es como a una, y lo digo pues, especialmente por alguien muy cercano que ni bien se enteró de estar en embarazada, ya mismo le estaban ofertando el aborto, ¿no? Ni siquiera le dejaron tiempo para transitar la noticia. Entonces creo que es algo que a las mujeres también les confronta mucho cuando se presiona, como decía la doctora, de alguna forma el que se haga la interrupción. Y también la otra es poder, con mucho tacto, poder ofrecer todas las alternativas, ¿no? Y ahí por lo menos hay
iglesias tanto católicas como cristianas que tienen varios centros donde las mujeres pueden ir digamos, a estar allí durante el tiempo que están en embarazo y después al finalizar pues pueden entregar su bebé en adopción. Entonces, sé que hay casas en Medellín, en Bogotá, donde pues sería una alternativa para las mujeres que no quieren abortar, pero por su situación económica pues no es posible quedarse con su bebé. Entonces creo que es importante conocer esas alternativas. Y lo otro que también tuvimos un caso este semestre de una mujer con una complicación con problema neurológico grave, que digamos por los medicamentos y por todo lo que tenía, ya tenía 5 hijos, un nuevo embarazo con este problema neurológico, pues decidió solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, pero después cuando hablamos de tema de planificación, era la pareja como que la que no quería que planificara, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer esa intervención allí, que en últimas la gente a veces siempre termina, entre comillas, vaciando, regañando a las mujeres, pero en últimas es súper clave. Era una mujer indígena que identificar realmente en esos casos que con quien se tendría que haber hecho la intervención, aunque es el derecho de ella de tomar su decisión de iniciar el método de planificación. Desafortunadamente, pues muchas todavía no tienen esa autonomía para estas decisiones. Y si no es ella, pues en este caso la intervención tendría que haber, digamos, no fue el esposo, pero yo le dije a la ginecóloga que está de turno, dije, no, es que ella ya no le tienen que decir nada más, es decir, ella quiere, pero esa decisión no va a depender de ella va a hacer lo que el esposo le diga. Es decir, tenemos mujeres aún con ese nivel de dependencia afectiva y es muy importante considerarlo, ¿no? De que a veces es con el esposo con quien toca hacer la intervención, poder poner en lenguaje muy sencillo, porque a veces el lenguaje que utilizamos con las personas es un lenguaje muy técnico y así es muy difícil que logre la gente. Dice, pero yo le he explicado, pero es que yo se le he dicho, pero le han dicho, y es que ya no entiende, y es que, bueno, hace tantas cosas que utilizamos, pero utilizamos un lenguaje muy técnico, de manera que a veces no logramos hacernos entender de cuál es, en este caso, por ejemplo, el riesgo de que un nuevo embarazo implica en circunstancias como esta y en otros casos, ¿no? Entonces, pues bueno, era como los aportes que quería compartirles. Muchas Muchas gracias, gracias. Elisa. Usted siempre nos llena de cosas muy chéveres. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, ahí está la invitación a esos talleres tan interesantes. También el jueves siguiente, el 14, ¿qué fecha es? El 20, está la revisión de IBE después de la semana 20 en el ministerio, ¿no? En la mañana. Y desde las 7:30 creo que arranca. Sí, sí. Bueno, y si no queda grabado, ese es Bueno, importante. por ¿Hay aquí. otras manos levantadas, Marta Cecilia? Bueno, estaba levantada creo que Camila Cardona, pero la bajó. Por aquí aparece una preguntita de Vivian, dice que está confundida con una de las preguntas, me imagino que es del post-it, dice, para un embarazo mayor a 25 semanas, debe ser bajo las 3 causales en el caso de Tatiana y la incompatibilidad con la vida del feto. ¿Sí necesitaría certificación de esa causal para acceder a la IVE? Ella dice que ahí Sí, tiene ella una confusión. tiene, bueno, es algo que notamos pues antes de las 24 semanas, ella puede decir solo pues porque fue un embarazo no planeado, porque fue una relación extramarital, por cualquiera que sea la causa, no necesitamos una certificación. Si la señora que tiene un niño con oligoamnios, y esa es una causal, pero si ella tiene 20 semanas, no necesita una certificación específica y puede acceder a la IVE. Claro, tiene que tener un consentimiento informado, todo el procedimiento, pero no una certificación. A veces es porque se complica porque hay un compromiso ético en quien certifica y es No el sé, ya- médico que certifica, pero ella, si tuviera menos de 20, si tuviera 23 semanas, si tuviera 24 exacticas, no necesita una certificación, puede acceder porque ella entendió
lo que la persona que le hizo la ecografía le dijo, o la persona que no necesita el certificado que se lo expida a alguien diciendo que esa anomalía es incompatible. Pero si esta señora, como es el caso, tiene 25 semanas, necesita la justificación, ¿sí? Que la va a expedir un médico que va a certificar que ella tiene esa anomalía que es incompatible. Es por el acto que significa la responsabilidad médica y ética de certificar que existe ese riesgo. Vivian, Vivian por ahí levantó la mano. Sí, sí, buenas noches. Jefe, es que tengo claro que después de las 24 semanas sí se debe tener certificada dependiendo la causal. Entonces, en las preguntas dice, para acceder a la IVE, en este caso, no se requiere certificación de la causal. Entonces, yo pongo falso porque sí se requiere, porque tiene más de 25. Pero entonces me sale que está errónea porque sí es verdadero. Entonces, esa es mi confusión. ¿cuál es esta? O sea, ¿está mal? Pues por eso pregunto. Sí, era lo mismo, habla Claudia Barreto, que hice pues todo el análisis y es que está entonces mal Ahora, redactado. vamos a revisar un momento y Sí, de acuerdo. Yo hice la misma reflexión y pues claro, necesitamos digamos, ese documento, ¿sí? Pero entonces la pregunta dice que no se necesita, entonces eso es falso, ¿sí? Pero entonces al hacer la revisión Pero dice que bueno, no, yo que le es verdadero. sí, perdón, está equivocado. Yo le cambio la respuesta y ya les va a cambiar los puntajes a ustedes. Muchas gracias. Por Muchas gracias, jefe. conmigo antes, Claudia Lucía. Gracias, Viviana. Ay, no, yo ahí con gracias. eso no. Por aquí tenemos la mano levantada de Eliana. El jefe Andrés está hablando por ahí. Eliana López levanta la mano, después Camila Cardona. Eliana. Hola, sí, buenas noches. Doc, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que, pues normalmente nosotros acá, pues digamos que en las primeras semanas hacemos la IVE, pues acá en el hospital nivel 1 pues de Toribío. Pero nosotros hicimos pues como un protocolo y el protocolo institucional dice que nosotros debemos, pues nosotros lo colocamos así como que deberíamos dejar las pacientes en observación y el procedimiento se debe realizar intrahospitalario, pues digamos para tener un mejor control y todo de la usuaria, porque pues realmente a veces hay usuarias que tienen, digamos, alta ruralidad, que a veces no podemos como estar muy pendientes de ellas por medios telefónicos o para ubicarlas es complejo. Entonces, nosotros en el protocolo lo que definimos es que el procedimiento de IVE se hace intrahospitalario. Eso significaría una barrera o implicaría algo con las mujeres que solicitan la IVE, por ejemplo, hasta la 10, hasta la 12 semana, ¿debería enviarse para la casa o estaría bien como lo estamos manejando, que se están dejando de manera intrahospitalaria? Está bien porque usted está considerando el entorno y si la manda y ella vive muy lejos y por allá tiene un sangrado abundante, tiene síntomas que quiere decir que no ha progresado adecuadamente, no, pues está considerando lo que ocurre en el ambiente. ¿Y cuánto tiempo le demoran hospitalizadas? No, nosotros la dejamos por lo general, digamos, para observación y verificar que de pronto no tenga pues ninguna complicación, verificar 12 horas. Bueno, sí, o sea, mientras, sino que el procedimiento es, y están usando mi mifepristona, jefe, no me acuerdo si sí o no. No, nosotros solo estamos con misoprostol. Vale, porque es por los efectos secundarios del misoprostol, ¿no? Los 800 que se darían en ese momento y vigilar los efectos secundarios. Sí, o sea, si se está teniendo en cuenta eso y está justificado, ahora es pues la garantía dentro del hospital de la confidencialidad, de, pues que se garanticen las otras características del servicio.
Sí, doctora, pues igual nosotros allí, digamos, lo realizamos la mayoría así. Obviamente hay casos que de pronto las mujeres dicen que ellas no pueden quedarse porque pues que fueron al hospital con el niño pequeño, que no fueron preparadas para quedarse. Entonces yo pues no sé si en ese caso nosotros sí pudiéramos enviarlo de manera pues para la casa. Y lo otro es que quería, cuando usted me menciona el tema de la confidencialidad, pues es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros tratamos de manejarlo a nivel intrahospitalario, pero pues la Secretaría de Salud lo solicita a la base de datos de IVE de manera mensual, la IPS-ASIN, porque la mayoría de usuarios tienen punto de atención IPS-ASIN, nos solicitan también retroalimentación de las usuarias que van, por lo general van remitidas de la IPS a la S para poder realizar la IVE, porque pues la IPS-ASIN no lo hace, sino que lo hacemos nosotros. Entonces, pues no sé, en ese caso, pues el tema de confidencialidad, pues Pero, nosotros sí debemos hacer la retroalimentación a la IPS, a la Secretaría de Salud y pero enviar pues como estamos en un medio en donde esa información debe quedar entre nosotros, entre quienes Ujú, sí, bases de datos, la revisamos. Y es a eso a lo que se refiere. Yo no me puedo, si a mí me llega una base como secretaría municipal, también debo conservar esa confidencialidad. Si a mí como secretaría municipal me llega una base y ahí aparece el nombre de mi vecina con la IB, pues, o sea, eso tengo que tragármelo entero. No puedo irme a preguntar ella por qué lo hizo, porque hace parte también de mi ejercicio profesional. Y es algo que debemos manejar con el mismo respeto que si estuviéramos en la parte asistencial. Sí, está bien eso de la variación dependiendo del contexto. Absolutamente necesario en la seguridad de la prestación. Gracias, jefe León. Por aquí tenemos a Camila también que levantó la mano, Camila Cardona y después Andrés Felipe. Con respecto a los métodos de larga duración, pues realmente yo tengo como una inconformidad. Nosotros, ahí pues nosotros somos también primer nivel. Cuando van usuarias de Asmex Salud para la realización del IVE, no tenemos autorizado realmente poderle colocar un implante. Incluso cuando también tenemos partos, tampoco está autorizado colocarle los implantes. Entonces yo siempre me quejo con secretaría y les digo que ellos nos hacen la verificación del stock de métodos anticonceptivos y implantes tenemos 102 implantes, pero ¿a quiénes se los podemos colocar? Pues si nuestra población de Asmexalud, que es la que más consultan, no se lo podemos colocar por todos los temas administrativos, pues básicamente no estamos haciendo nada. Para mí, colocamos un inyectable trimestral, ¿qué me asegura a mí que esa mujer en 3 meses va a volver otra vez para la formulación? Entonces yo creo que en esa parte sí hay como una barrera en cuanto a la disponibilidad y pues garantizarle como tal un método de larga duración. Claro, y es algo que se debe revisar porque la garantía de la anticoncepción posevento obstétrico es una de las líneas del plan de aceleración. Entonces, ahí está la queja recibida, ¿no? Jefe José y Melissa, para que conversemos en ese cumplimiento. Gracias, Camila. Andrés Felipe. Hola, buenas noches para todos. Hola, jefe Andrés. Buenas noches, Andrés. Lo que pasa es que yo opino que la respuesta a la C se debe eliminar porque yo en el pretest pensé igual como dijo la compañera, es falso. Pero al ver que la doctora hizo la corrección y en las otras decía verdadero, puse verdadero. Me parece que se debe eliminar esa Andrés pregunta. Felipe, sí, de acuerdo, está bien. Gracias. A usted por esa sugerencia más salomónica. Muy bien. Creo que terminamos ya. Hay otros comentarios en el chat con relación a la evaluación, cualquier tema que con mucho gusto estaremos en el tema. Queremos darle las gracias a todos. Yo creo que ya se nos ha pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias. Esperamos que Esperamos. Ya eliminamos, jefe Andrés, y sí, calificamos nuevamente. eliminamos esa pregunta, no se preocupen y vamos a hacer el ajuste de calificaciones para que no tengamos ninguna dificultad. ¿Listo? Pero ya esperamos que terminen de contestar las preguntas. En un ratico ya cerramos el post-test. Recuérdenlo.
Por favor, contesten y que tengan muy buena noche. Gracias, doctora Cristina. Muchas gracias por su participación. Que tengan buena noche. Gracias, buena noche. Igualmente. Que esté muy bien. Gracias. Recuerden que en el Drive ya están cargadas las presentaciones, las grabaciones. La de hoy la cargaremos aproximadamente el martes que nos envíen la copia de la grabación, pero el resto todas presentaciones y grabaciones de las sesiones ya están en el Drive para que ustedes puedan acceder. Feliz noche.